Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, es un gran placer poder contar con la presencia de tantos notarios de todo el país en estas conferencias que para Bogotá y para todos ustedes son muy importantes, satisfactorias y que nos permiten repasar, mirar temas que consideramos importantes para el notariado. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Luz Mari Cárdenas. Quiero agradecerle muy especialmente a ella, que ha sido compañera nuestra en el Consejo de Bogotá, gran trabajadora, gran compañera, una persona que siempre ha estado disponible para colaborarnos en todas las necesidades y temas que se han venido desarrollando en el notariado. Bueno, entonces, doctora Luz Mari, dejo al doctor Juan Carlos como nuestro coordinador, como siempre. Él maneja la coordinación de estas conferencias, que él con tanto ánimo y tanta dedicación siempre trabaja en ellas durante todas las semanas, está pendiente de buscar los mejores temas, los que más puedan interesarle a los notarios de todo el país. A él también le agradezco de manera muy especial el trabajo que hace con nosotros permanentemente. Entonces, Juan Carlos, quedas de coordinador de esta reunión, entonces adelante. Gracias, doctora Adriana. Gracias a todos los colegas que nos acompañan. Ya somos más de 90 participantes. Esta tarde, como lo habíamos anunciado, la doctora Luz Mari Cárdenas Velandia, notaria 44 de Bogotá, nos va a disertar sobre el análisis jurisprudencial de las normas que implementan el uso de las tecnologías y la información en la administración de justicia, la incidencia que tienen esas normas también en los procesos, en la vía administrativa y, por supuesto, en nuestra actuación notarial. Y de manera particular, la doctora Luz Mari nos va a contar estas modificaciones que ha habido en materia de derecho de petición, de silencio administrativo positivo y de conflicto de competencias. La doctora Luz Mari es abogada especializada en derecho tributario, también tiene especialización en derecho urbano, en derecho administrativo, en docencia universitaria y en alta gerencia. Es una mujer supremamente juiciosa y estudiosa. Como les dije, se desempeña actualmente como notaria 44 de Bogotá. Luz Mari fue magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sección cuarta. Y en UNOVOC, en ocasiones pasadas, fue quien coordinó los diplomados que desde nuestra gremiación dirigimos en varias oportunidades para abogados, generalmente en ese momento con sede en Bogotá. Luz Mari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es para todos nosotros un honor poder escucharte en esta tarde. Entonces, aquí está este auditorio a tu disposición. Ya somos 112 participantes. Seguramente que en el correr de los minuticos llegarán más colegas y funcionarios de notarías y abogados que nos siguen cada miércoles en estas jornadas de capacitación. Para quienes son nuevos, quienes llegan por primera vez, les recordamos que las inquietudes que tengan, por favor nos las van escribiendo en el chat y al final de la exposición la doctora Luz Mari las responderá. De esa manera no interrumpimos ni hacemos que se pierda el hilo conductor de la conferencia. Doctora Luz Mari, bienvenida. A todos de nuevo, muchísimas gracias. Esta sala virtual de UNOVOC se abre nuevamente para acogernos a todos. Esta es la casa de todo el notariado de Colombia. Luz Mari, el auditorio es tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora Presidente, miembros del Consejo Académico, doctor Juan Carlos Vargas, coordinador de la Comisión Académica. Agradezco esta oportunidad que me dan. Indudablemente, la pasión mía es el estudio. Me encanta estudiar, me gusta compartir. Veo esto como una oportunidad para actualizarme, pero indudablemente reconozco que en el notariado tenemos un gran número de personas muy calificadas, muy estudiosas, muy juiciosas, personas que tienen doctorado, es decir, académicos. Y es un gran compromiso, ¿no? El que siento en este momento, porque indudablemente lo que espero y a lo que aspiro es que mis colegas
que esto no sea, digamos, como una disertación magistral, sino algo coloquial. Y básicamente, si me ayudan con la presentación, por favor, si me la pueden presentar, pues el eje temático, como lo diseñé, es inicialmente analizar el decreto 806 del 2020. ¿Por qué lo vamos a analizar? Pues este decreto se encuentra vigente, su vigencia es de 2 años, y realmente me llamó mucho la atención porque a través de este decreto, en época de pandemia y con base en las facultades extraordinarias, se expidió para conjurar la crisis que se estaba dando. Y me llama la atención porque, digamos, la Corte Constitucional ya se pronunció en relación con la exequibilidad de este decreto. Esto teniendo en cuenta que nosotros entramos a partir de ahora en el tema de la escritura electrónica, algo que nos ha generado a todos mucha angustia. Es como que va pasando el tren y uno no sabe qué hacer. Me parece que esto a mí personalmente me ha generado mucha inquietud, y encontré al analizar estos decretos y al ver las reformas al CEPACA, cómo de alguna manera nosotros los notarios podíamos colaborar e involucrarnos en este proceso. Y sencillamente, si ustedes a través de la disertación se van a dar cuenta, sobre todo con los comentarios que hace la Corte cuando analiza este decreto, cómo efectivamente se establecieron algunos mecanismos, algunas veces, no sé, como muy laxos, diría yo, sobre todo cuando se presume la autenticidad y se habla del principio de la buena fe también, pero lo vamos a ver más adelante. Y me llamó mucho la atención porque en la reforma del CEPACA, pues, ¿qué pasó? Mire, este decreto se aplica en este momento, uno tiene que tener claridad que se aplica en relación con el CEPACA, el Código General del Proceso, en materia disciplinaria, para la Corte y para las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Pero uno ve que a raíz de este decreto, en algunas partes que vi y que de alguna manera, desde el punto de vista académico, me generan muchas inquietudes, como el Consejo de Estado, a través de los magistrados del Consejo de Estado, con mucho, digamos, ¿qué diría yo? Nostalgia, recuerdo a las personas que impulsaron la reforma del CEPAC. Dentro de ellos está el doctor William, el doctor, dentro de los colegas, la doctora Sandra Lice Ibarra, el doctor Pasitos, pero ellos, además de que impulsaron esta reforma, vincularon a todas aquellas personas académicas, jueces, magistrados, y tomaron, yo digo, de alguna manera como referencia lo que venía en el 806 y lo adecuaron, lo mejoraron. ¿De acuerdo a qué? A cómo se necesita, a la forma como ellos como jueces y magistrados ven que puede funcionar la norma. Entonces yo pensaba, ahora con el tema nuestro, que efectivamente nosotros nos hemos metido en este tema, o vamos, es decir, salieron los decretos, salieron las resoluciones y vamos a toda, pero como que jurídicamente yo por lo menos no me he sentado a pensar cómo vamos. Lo cierto es que me doy cuenta de cómo, si bien el 806 dictó unas medidas que de alguna manera tenían que dictar por lo que estaba sucediendo. Recordemos que se suspendieron los términos en la Administración de Justicia desde el momento en que se decreta la pandemia hasta el 1 de junio, y realmente llegó el momento en que hubo un represamiento muy, muy, muy importante en la rama. Y precisamente con fundamento en esto es que se expiden estos decretos de alguna manera para agilizar los trámites judiciales, también pensando en todas aquellas personas que dependen de la justicia para garantizar su mínimo vital, porque indudablemente abogados, bueno, hablo de los particulares, porque indudablemente pues los funcionarios de la rama, a ellos nunca les faltó su salario. Y de todas maneras se establecen varias situaciones que aquí vale la pena mirar, y también cómo lo vio la Corte. Y esto nos sirve porque, pues, si ustedes se dan cuenta, desde el 2011 en el CEPACA se introdujeron estas normas relacionadas con el tema de la utilización de los medios tecnológicos
miren todo lo que ha pasado y todavía, al analizar este decreto, la Corte dice que las medidas que se tomaron en ese momento por el Consejo Superior de la Judicatura no han sido las más eficaces y que no basta con la expedición de un decreto para que inmediatamente entre la tecnología. Se requiere de herramientas para que esto funcione, pero también se requiere de la seguridad, tener certeza, seguridad sobre los medios que se utilizan, sobre la trazabilidad de la información, sobre la seguridad que tenemos que dar los notarios en este momento en relación con un proceso que es nuestro, como es el de la escritura, entre otros, el de la escritura electrónica. Y me he puesto a pensar que definitivamente, pues nosotros como notarios sí deberíamos de tener de crear un grupo, un semillero de notarios, como se hace en la justicia, para que empecemos a analizar, digamos, partimos de lo que tenemos hoy en día, pero comenzar a mirar qué es el deber ser, cómo deben de ser las cosas. Yo creo que vamos a comenzar la conferencia. Esto es como una reflexión que me hizo tener tener que ver este decreto, y que, como yo les decía, aunque fue decretado en relación con las facultades extraordinarias, su vigencia es de 2 años, y lo que tenemos que tener claro es que es para la Administración de Justicia. Entonces, vamos a ver, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, entonces vamos a ver cómo el artículo 1 implementa el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las actuaciones judiciales en la jurisdicción ordinaria. Bueno, ya les dije, en la contenciosa, en el Código General del Proceso. Ya no voy a repetir lo mismo, pero también señala que en aquellos eventos en que los sujetos procesales no cuenten con los medios tecnológicos, o no se pueda prestar el servicio o no se pueda prestar el servicio, entonces estos procedimientos seguirán de manera presencial, no en relación con la parte tecnológica. En el momento en que dentro de la demanda, dentro de la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto, algunas personas, es decir, se dieron varios intervinientes, dentro de eso la Unión Nacional del Notariado, el doctor magistrado del Tribunal Administrativo, a quien aprecio mucho, el doctor Juan Carlos Garzón, y muchas universidades. Y sencillamente, cuando hace el análisis, la Corte dice que se necesitaba la implementación de este decreto porque no existían normas en el ordenamiento jurídico que establecieran el uso obligatorio de las TIC en los procesos judiciales. No establecían el uso de las TIC como un deber, solo lo habilitaban. Y condicionaban el uso de las TIC a la plena implementación del Plan Justicia Digital, y lo eliminan. ¿Qué quiere decir con esto? La justicia comenzó con un plan piloto, y en aquellos juzgados en que se permitía ese plan piloto, se permitía el uso de las tecnologías, pero en los demás no. Y además reconoce que también no tenían otra forma, porque la única forma de modificar los códigos generales del proceso y el CEPACA y las demás disposiciones, pues no podía ser a través de un decreto reglamentario. Entonces, por esa razón, lo hicieron a través de este decreto. Y además, señalaban que los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, aunque fueron, digamos, muy valiosos, no eran suficientes ni idóneos para lograr la finalidad la finalidad prevista, y pues si no podían, estos acuerdos no eran suficientes para poder solucionar el tema. Señala que definitivamente el decreto no es inconstitucional porque permite que no solo se haga el acceso a la administración de justicia a través del uso de las tecnologías, sino que además permite que cuando no se puede hacer, porque no se cuenta con los medios tecnológicos, pues indudablemente la persona que va a presentar la demanda sí tiene que manifestarlo y expresar las razones por las cuales no lo hace, y en ese evento el proceso se va de manera presencial. Entonces señalan que de alguna manera no está obligando a que todos los procesos judiciales se vayan por estos sistemas, sino que también permite el uso de la Administración de Justicia de manera presencial. Siguiente, por favor.
Siguiente. Bueno, entonces vemos que en el uso de las tecnologías se deben utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, la utilización de los medios tecnológicos para todas las actuaciones, diligencias, actuando a través de los medios digitales. No se requieren firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni presentarse en medios físicos. En aplicación de convenios, en aplicación de convenios internacionales se debe prestar atención a aquellas poblaciones que son las más vulnerables, las que están en territorios muy lejanos, y también a las personas que tienen discapacidades, para garantizar la efectiva, digamos, el efectivo uso de las tecnologías. Y finalmente, obligan a los municipios, dice, bueno, no obligan, porque es que en la medida en que sea posible, los municipios y las personerías y las entidades públicas facilitarán a los sujetos procesales que estos puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales. Esto es lo que podemos ver la siguiente. El artículo, bueno, en la medida en que se implementan las tecnologías, también en la medida en que hay, digamos, como un derecho a acceder a las tecnologías y como una fuerza más vinculante, también se imponen deberes para los sujetos procesales en relación con el uso de las tecnologías. Ustedes los ven en la presentación, como es la de realizar actuaciones, diligencias, audiencias a través de medios electrónicos, facilitando los canales tecnológicos, enviando a través de memoriales. Esto de facilitar los canales tecnológicos es algo que critican las personas que están demandando la constitucionalidad del decreto, porque dicen que es un costo más que se le agrega a los abogados litigantes en el uso en el acceso a la administración de justicia, y que esto no debería ser. Sin embargo, la Corte considera que esto entra dentro del convenio como de cooperación que deben de tener las personas que acceden a la administración de justicia, cuando el Estado no pueda tener los canales digitales, pero que de alguna manera, de todas formas, el Estado tiene que proveer. Por ejemplo, si estamos hablando de una audiencia, el Estado debe garantizar que se pueda acceder a la misma, pero que esto no basta para que, si el particular lo puede hacer, pues que lo haga. Esto es lo que señala la Corte. Los jueces y demás funcionarios utilizarán medios electrónicos para desarrollar sus funciones judiciales. Los abogados deben registrar y actualizar la cuenta de correo electrónico en el Registro Nacional de Abogados. Esto tiene mayor relevancia porque en el tema de notificaciones, sencillamente lo que van a verificar en el momento que la persona, lo vamos a ver más adelante, presenta la demanda, el poderrante debe dar el correo del apoderado, y este correo debe de coincidir con el que aparece en el Registro Nacional de Abogados. Los servidores judiciales deberán publicar en la página los medios de comunicación electrónica y publicar en el portal web las comunicaciones, las notificaciones y los traslados. Los funcionarios deberán actualizar los sistemas institucionales de información, y los juzgados deberán enviar un ejemplar de todos los memoriales y actuaciones que realicen. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, hasta aquí, entonces lo que vemos es que efectivamente todo va por los medios digitales. Se envía la información, se recibe la información, se presentan los memoriales, se acude a las audiencias. En general, todo lo que se puede hacer por medio de los sistemas electrónicos, y para quien los pueda hacer, digamos, se hace a través de este medio. El artículo 5 del mencionado decreto también eliminó la presentación personal del poder y admite que este sea concedido mediante un mensaje de datos, dice, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, o sea, no se firma. Y prevé que el poder se presumirá auténtico, esto llamó mucho la atención, sin necesidad de presentación personal o reconocimiento, y los poderdantes deben de dar el correo electrónico de sus apoderados, que deberá coincidir con la escrita en el Registro Nacional de Abogados. Bueno, este artículo sí que tuvo oposición. Tuvo oposición de varios de las personas que intervinieron. Dentro de ellas vale la pena destacar la del Procurador General, donde dice que él
este artículo debe entenderse que es con la firma digital, porque de otra manera pues no se garantiza como los derechos y la seguridad que deben de tener las personas. Sin embargo, la Corte Constitucional dice que realmente las normas constitucionales no exigen ninguna, digamos, formalidad para efectos de otorgar los poderes, y que aquí se debe de presumir la buena fe. Entonces, aplican el principio de la buena fe, y se presume que todas las personas que actúan ante la justicia lo hacen de buena fe, y señala que no hay necesidad de que haya ninguna firma digital, porque sencillamente la firma digital esto elevaría los costos de las personas que no tienen posibilidad de acceder a ella. Bueno, yo oí en una conferencia que efectivamente hay unos aportes, hay unas costas, hay unos derechos que tienen que presentar los abogados cuando hacen su defensa o presentan sus procesos de manera presencial. Entonces, si aquí esto no iba a darse, algunas personas sí consideran que efectivamente debería de existir como una mayor seguridad en este tema, pero la Corte lo desestima y sencillamente piensa que como está bien y que el principio de la buena fe es suficiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, los poderes otorgados por personas inscritas en el registro, dice en relación con las personas que están inscritas en el registro mercantil, que entonces se deben de enviar del correo que aparece en el registro mercantil, y establece una presunción de autenticidad, ya lo habíamos dicho, dice que esos poderes son auténticos, elimina el requisito de presentación personal, y los poderes conferidos por mensajes de datos no requieren de firma digital. Esto es básicamente lo que pasó por los poderes, pero recordemos, eso sí es muy importante, que este decreto solo aplica para para las actuaciones que tienen que ver con como lo señalé al comienzo. ¿Seguimos? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, tal vez uno de los conferencistas dentro de las conferencias que ha dado la Unión, hablaba de que nosotros como notarios deberíamos de tener mucho cuidado en el tema legal, en poder establecer en este proceso que se está haciendo de escrituración electrónica, cómo lo vamos a hacer. A mí, sencillamente, yo les traje esta diapositiva para hacer como una reflexión. Y pueda que, es decir, yo soy partidaria de la tecnología. Yo creo que ya estamos metidos en esto. Esto va, como decía el doctor Carvajal en su conferencia cuando explicaba cómo funcionó la prueba en su notaría. O sea, aquí ya no hay nada que hacer. Estamos montados y nos toca aprender haciendo, que es lo que me parece un poco, digamos, angustiante. Pero definitivamente yo pienso que uno tiene que tener de alguna manera como mucha claridad jurídica y como estar ahí al lado de su proveedor tecnológico, como decía el doctor Niño que lo hacía con su proveedor tecnológico en alguna conferencia que le oí, para saber qué es lo que más le conviene. Si la firma digital o la firma electrónica. Uno ve que realmente la SMITIC ha dicho que cuando son procesos como de mucha responsabilidad debería ir la firma digital. Sin embargo, algunos de los conferencistas también defendían lo de la firma electrónica. Yo sé que la firma digital, en palabras castizas, ahí está la definición para que ustedes la miren, dice que la firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculando a la clave, del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuarse la transformación. Yo entiendo que esta firma digital es la que más seguridad da porque el mensaje va encriptado, da absoluta seguridad y pues es muy seguro y no por tomar partido. En relación con la firma electrónica, teniendo en cuenta que dice que utiliza métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos
o claves criptográficas privadas que permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. Bueno, realmente yo no de verdad, desde el punto de vista académico, yo lo que llamo aquí es a la reflexión. Personalmente, la firma electrónica, no sé, en este momento de pronto estoy un poco tocada, porque de alguna manera yo tenía una plata en el Banco Itaú, y tengo que decir el banco porque ya lo tengo demandado, y sencillamente ellos dicen que yo contesté las preguntas que se supone que no, pues las tenía solo yo, se supone no, las tenía solo yo. Esa cuenta la manejo, es una cuenta que tengo yo, perdónenme la infidencia, para efectos de guardarlo de la renta. Todos los años algo que me va quedando en esa cuentita, y sin embargo me sacaron la plata de esta cuentita, y no fue una suma pequeña. Y ellos dicen que yo utilicé la clave y utilicé las preguntas. Casualmente ese día yo viajaba a la ciudad de Cartagena y la plata o el dinero lo sacaron en 20 minutos, es decir, entre la primera transacción y la última, y a la hora en que sustrajeron la última cantidad, yo estaba aterrizando en la ciudad de Cartagena. Ahí tengo una demanda. He hecho una reclamación ahí a la superintendencia financiera, pero no tuvo ninguna, me quejé. Bueno, ¿con quién no me quejé? ¿A quién no acudí? ¿A qué persona no acudí para que me regresaran mi platica? Y resulta que en este momento pues ya tengo una demanda ante la superintendencia y espero que me la devuelvan. Y ahí sencillamente se utilizaron las claves, se utilizaron las preguntas. Entonces yo sí lo que me pregunto de verdad es que, y de verdad invito a todos, es que analicemos qué es lo que más le conviene al notariado, qué es lo que más le conviene también al particular, frente a la obligación que nosotros tenemos de responderle al ciudadano en el evento de que haya un fraude de estos informáticos y no podamos en un momento dado garantizar la confiabilidad, la autenticidad de lo que es la información. Lo digo porque realmente, de verdad, después de leer todo esto que el decreto y lo que ha hecho la Corte, pues sencillamente pienso que la responsabilidad es nuestra, independiente de si nos le impone la ley, y tenemos que, no es que esté en contra de, aclaro, del tema tecnológico, todo lo contrario. Gracias a mi proveedor tecnológico, pues tengo que comentarles que me encuentro entre las notarías que están habilitadas y corriendo a ver cómo hacemos para poder prestar este servicio. Sin embargo, pues sé que es un proceso, digamos, en el cual vamos a tener o tenemos que meternos todos, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, dentro de lo que me llamó la atención también en esta sentencia, en la sentencia que declaró la constitucionalidad del decreto, es que aquí se decían muchas cosas. Por ejemplo, se decía de que el uso de las tecnologías no podía ser, y no podía ser porque se violaba el principio de igualdad. Y al violarse el principio de igualdad, se permitía sencillamente que las personas a quienes se estaba favoreciendo, de alguna manera ellos dicen, sí, se permite el uso de las tecnologías para aquellas ciudades que son las más grandes, donde existe el mayor potencial económico, donde hay un mayor acceso a las tecnologías. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las ciudades pequeñas, con los sitios lejanos, donde efectivamente no hay el internet, no se accede a la información? Y efectivamente también lo que dice la sentencia señala más o menos que cuando empezaron este proceso, solo como 13.500 empleados de la rama tenían correo institucional y que después de 3 meses lo máximo que llegaron fue a 31.500. Entonces, sin embargo, la Corte hace un análisis de la violación del principio de igualdad y dice que no solo se tiene que pensar en el principio de igualdad, sino que después toca hacer como un balance entre de lo que es la proporcionalidad. Y sencillamente dice que no se viola el principio de igualdad, sencillamente porque de todas maneras, sí, como lo decía anteriormente, se permite que también haya el uso presencial, el acceso a la administración de justicia de manera presencial. Y sencillamente también porque dice que efectivamente, ¿qué se hubiera hecho
si el decreto efectivamente, de acuerdo con las estadísticas que se tiene, hubiera dicho que toda la justicia tenía que hacerse por los medios tecnológicos. Pues ahí sí se hubiera violado el principio de igualdad, según la Corte. Todo lo que estoy diciendo lo dijo la Corte, sencillamente porque no se hubiera tenido en cuenta ese porcentaje que no tiene acceso a los canales digitales. También dice que el decreto era necesario. Si uno mira, lo que estaba pasando era que de alguna manera no había acceso a la administración de justicia por efectos de la pandemia. Los funcionarios judiciales debían de quedarse en sus casas, trabajo en casa. De acuerdo con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, solo se permitía como el 20% de los empleados de la rama trabajando en los despachos judiciales. Y entonces, de alguna manera, si esto no se diera, entonces las personas que van a acceder a la justicia de manera presencial, pues se hubieran contagiado, porque sencillamente aquí lo que se evitó fue la aglomeración. Entonces, aquí hay una defensa a la vida, hay una defensa al mínimo vital y todos los argumentos que ya les comenté. Entonces, lo que uno ve es que de alguna manera también esto va, ¿sí? Porque si la Corte, al analizar la constitucionalidad del decreto y hablando del principio de igualdad, claro, hace todo un recuento para no cansarlos a ustedes, porque hace un análisis de la situación, cómo se va a aplicar este principio, y los cansaría a ustedes si les explicara muy técnicamente lo que esto consiste. Pero en conclusión lo que yo pude, o lo que se puede apreciar, es que de alguna manera es más importante el uso de los medios tecnológicos con el fin de que se garantice el acceso a la administración de justicia y todo lo demás, que mirar que algunas personas que no, que están muy lejanas, que no pueden acceder a los medios tecnológicos, pues definitivamente también dice que de alguna manera el decreto obliga a que los personeros y a que las autoridades municipales les permitan a estas personas acceder a los medios tecnológicos y poder actuar a través de ellos. Yo realmente, perdónenme, no es que sea escéptica, pero pues yo soy de provincia, ¿no? Pues estoy acá, pero mi familia, soy de acá, pero mi familia es de provincia. Y no, pues no, definitivamente es muy difícil. No me imagino en la alcaldía del pueblo donde mi madre tiene su finquita, la gente haciendo cola para poder acceder a los medios tecnológicos. Bueno, realmente también uno ve aquí que en relación con las notificaciones, y lo vamos a ver en la siguiente presentación, cómo las notificaciones acá de alguna manera, pues son, digamos, la notificación a usted le mandan el aviso y resulta que le mandan el mensaje de datos, y al mandarle el mensaje de datos sencillamente se obvia el requisito de mandarle un oficio. Anteriormente no, así es hoy en el CEPACA, permite por los medios, digamos, tradicionales, que la persona se entere, mire, asista, que lo van a notificar de una actuación. Si usted no asiste, le fijamos un aviso. Si no es el aviso, entonces hay un edicto. Todo esto desaparece con la utilización de los medios tecnológicos y se supone que las personas entonces recibían la información y dentro de los 2 días se entendía surtida la notificación y los términos comenzaban a correr a partir del día siguiente. En relación con este tema, también el procurador se manifestó y considera que para estos efectos sí se tiene que tener en cuenta que efectivamente el mensaje haya sido recibido. Realmente termina la sentencia, la 420. Vamos a ver, ¿me permite la siguiente? Vemos el artículo 6º que elimina el requisito de presentación física de la demanda ante el secretario del despacho de la oficina judicial respectiva o ante notario y ordena que en todos los casos que se presenten mediante mensaje de datos se informe el canal digital por el cual deben ser notificadas las partes. Pero además, no solo que se han notificado las partes, sino que también se han notificado los peritos, los testigos y todo aquel tercero que tenga que ver con el tema. Sin embargo, esta parte sí fue declarada inexequible en relación con la información de los peritos y todos los terceros que tienen que ver con el proceso, porque aquí la Corte, digamos, la consecuencia de no dar
los correos electrónicos de las personas demandadas es que se inadmitan la demanda. Entonces, aquí sí dice que en el caso en relación con la inadmisión de la demanda, sencillamente la persona después puede alegar una nulidad. Y en el caso de los peritos y de los terceros, si no dice absolutamente nada, entonces la Corte analiza y dice que como no se dio ninguna consecuencia y que esta es una actividad donde básicamente afectaría es como una prueba, sencillamente sí declara inexequible esta parte porque no afectaría mucho el tema procesal. También, como les digo, también declara, digamos, de alguna manera escucharon al procurador y aquí sí se entiende que la notificación se da en el momento en que sea recibida el mensaje de datos. Seguimos con pasamos a la siguiente, por favor. Las audiencias, bueno, ya les he comentado las audiencias de alguna manera y les comenté que ahora se pueden hacer de manera virtual. Antes no, antes sencillamente era si el juez lo aceptaba. Ahora, pues, todas tendrían que hacerse por los medios virtuales, todas en los cuales la gente tenga la posibilidad de acceder a los canales digitales, ¿no? Y algo que sí les pareció a ellos muy interesante es que en este decreto se dijo que de todas maneras se podían hacer las audiencias sin que existiera la totalidad de los magistrados. O sea, bastaba con que estuviera la mayoría de los magistrados. Y de alguna manera aquí se podía lograr que las audiencias se realizaran y que los jueces y los magistrados, a los cuales yo aprecio, valoro y recuerdo mucho, podían dedicarse a resolver los otros negocios que tenían en sus despachos. Seguimos, por favor. Las notificaciones personales, bueno, ya les hablé de las notificaciones personales. Yo creo que para agilizar, porque me falta todavía más tema, les había comentado que sí, que efectivamente desaparecieron desapareció lo que son los avisos y los oficios. Y sí, esto ya lo había comentado, que se entienden notificados, pero además esta es la partecita que se declaró inexequible. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, acá dice que cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además que cumple con los artículos 132 a 138 del Código General de Proceso. Las autoridades judiciales pueden pedir los correos. Bueno, esto también me llamó a mí la atención, de que los jueces y los magistrados, bueno, los auxiliares de la justicia, pueden pedir los correos que aparezcan en las entidades públicas normal, pero también dice que en las páginas web y en el Facebook. O sea, esto lo vemos más adelante cuando ustedes ven en la reforma del CEPACA que esto desaparece, ¿no? Porque lo que hace el CEPACA es que toca algunos aspectos que efectivamente venían acá en el artículo, en este decreto, y lo modifica a través de la ley que tramitó en el Congreso, pero lo vamos a ver en la presentación donde ustedes van a poder apreciar algunos apartes, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, igual, las notificaciones por estados y los traslados, todos se hacen de manera virtual. No se requiere imprimirlos, no se requiere firmarlos. Antes lo firmaba el secretario de conformidad con este decreto, ¿no? Recordemos que todas estas medidas son transitorias y por el tiempo que dure el decreto, ¿no? Los ejemplares de los estados se conservarán en línea para consulta permanente. También todas las comunicaciones de oficios y despachos, todos van por el tema digital. Los secretarios o funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones para dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos dirigidos a cualquier entidad pública o privada y particulares. Y lo que más me llama la atención es nuevamente que estos mensajes expedidos por los secretarios, miren, no por los magistrados ni por los jueces, por los secretarios, se presumen auténticos y no podrá desconocerse siempre que provenga del correo electrónico oficial o de autoridad judicial. No es que tenga nada contra el secretario, los secretarios de los despachos judiciales son
personas que trabajan muchísimo y que también gozan de todo mi aprecio y de todo mi afecto. Seguimos, por favor. Bueno, la vigencia. El artículo 16 dispone que el decreto estará vigente durante 2 años a partir de su expedición, es decir, hasta el 4 de junio del 2022. El decreto en sus artículos primero y segundo introduce cambios transitorios a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, al Código General del Proceso y al CEPAC. Como les comentaba, esto va a regir solo mientras, por el término que señala la ley, pero yo pienso que en relación con las normas que ya se expidieron en relación con los medios tecnológicos por el CEPACA, pues indudablemente, y en relación con lo contencioso administrativo, porque este solo se aplica a las actuaciones administrativas y a los procesos que se tramitan ante las autoridades contencioso-administrativas, o sea, Consejo de Estado, tribunales y juzgados administrativos, pues sencillamente sí fueron modificadas por la nueva ley. De manera provisional, el uso de las TIC en el trámite de procesos judiciales es un deber general de los sujetos procesales judiciales. Seguimos, por favor. Creo que la sentencia termina, ahí les copio la parte que declara exequible de manera condicionada el artículo 6 del Decreto Legislativo 806, en el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos, o cualquier tercero que va a ser citado al proceso podrá indicarlo así en la demanda sin que se implique la inadmisión de la demanda. O sea, sí declara constitucional el artículo, pero lo condiciona a que de ninguna manera el hecho de que el pobre abogado no sepa la dirección de los peritos, los testigos y todos los que van a actuar en el proceso, pues de ninguna manera pueden decretarle la inadmisión de la demanda, como ya lo decía, porque esto básicamente afectaría de pronto el tema probatorio. Y declara exequible de manera condicionada el inciso tercero del artículo 8º y el parágrafo del artículo 9º del decreto en el entendido de que el término allí establecido empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Bueno, esto básicamente es la sentencia C420 del 220, la que declara la exequibilidad del decreto, y ahora sí, me da una pena con ustedes, ya deben de estar cansados y agotados, pero vamos a ver de manera muy rapidita algunas normas de la reforma del CEPACA. Entiendo yo que la Unión de Notarios de Bogotá va a traer algunos magistrados de las altas cortes para que nos den una ilustración de todo lo que es la reforma del CEPACA. Por favor, Luisa, me vas poniendo la próxima presentación. Total que aquí lo toco de manera muy tangencial, ¿no? Muy tangencial. Yo lo que rescato aquí de esta reforma es que es la labor que realizaron los consejeros de Estado, como ya lo dije, para dictar sus propias normas, sus propias disposiciones y de alguna manera regular y mejorar, no sé si mejorar, perdónenme, pero hacer más efectivo o garantizar mejor el debido proceso en relación con las notificaciones y algunas de las figuras que se establecieron en el decreto 806 y que, como lo vamos a ver más adelante, de manera tangencial, pues sí han sido mejoradas, diría yo, ¿no? Como más adecuadas, comenzando pues porque el Consejo de Estado ya en la reforma CEPACA reconoce que nosotros tenemos derecho a tener una identificación electrónica. Sí, eso me llamó la atención, que tenemos derecho a tener una identificación electrónica, y ustedes saben que ya tenemos la cédula electrónica. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí recientemente ya alguien llegó y me mostró en el celular su cédula electrónica. Bueno, ahí vamos de pronto esto de las tecnologías para aquellos notarios que están comenzando su vida en la actividad notarial, y pues va a ser una gran oportunidad de pronto para los que ya vamos dejando nuestra actividad notarial y estamos muy cercanos a despedirnos de esta gratísima labor. Ahí nos tocó montarnos en el bus y vamos a ver, como les decía yo, cómo vamos a salir. Aspiro que bien, yo tengo también mucho optimismo. Me parece que
digamos, es una medida que tanto el gobierno nacional está impulsando, las MINTIC están impulsando, pero también sí tengo que, se me olvidaba decirles, y ahora sí, hay algo que la sala advierte, ¿no? Y entonces, lo que la sala advierte, permítame, les comento, dice que la garantía del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia exige que el Estado lleve a cabo esfuerzos económicos e institucionales con el fin de dotar a la administración de justicia como función pública y servicios o social de infraestructura y herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento. Dice que la implementación plena de las TIC en procesos judiciales, la implementación del expediente digital, la celebración de audiencias virtuales, demandan la existencia de un sistema de información robusto o de varios sistemas interoperables que aseguren todas las modificaciones a los estatutos y a los estatutos procesales y es básicamente lo que llama la atención, lo que la sala advierte. Entonces uno ve cómo aquí, en la ley 2080 del 25 de enero de 2021, pues sencillamente podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay una modificación, bueno, la vigencia de la norma está a partir del 25 de enero de 2021, o sea, ya, y la que está diferida un año tiene relación con lo que son la nueva distribución de competencias. ¿Por qué? Porque a lo que apuntó el Consejo de Estado acá es que sencillamente consideran que el gran trabajo, la gran carga laboral la tienen los tribunales administrativos, que estas funciones pues, pueden ser redistribuidas en los jueces administrativos, en los tribunales administrativos, entonces en primera instancia tribunales administrativos, primera instancia jueces administrativos, segunda instancia tribunales administrativos, y los consejeros de Estado se van a dedicar a una función. ¿Cuál es la función? La que hacen los académicos, los juristas, los eruditos del derecho, que es lo de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, pues esta competencia solo entrará a regir a partir de que en el momento, porque se necesita una gran reforma en la rama judicial, van a haber muchas vacantes de jueces, ¿no?, que se van a distribuir en todo el país, y sencillamente en los demás también establece que este decreto también empieza a regir en relación con el dictamen pericial, hizo una modificación importante al dictamen pericial en todos aquellos procesos en que nos hubieran decretado pruebas, y en los demás, pues sí rigen las normas de transición que conocemos todos los abogados de vieja data. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí a mí me llamó la atención mirar lo que, digamos, esta reforma tiene como dos aspectos. Primero, lo que tiene que ver con el procedimiento de las actuaciones administrativas en todas las entidades del Estado. Luego habla de la implementación de los procesos tecnológicos, que es donde hacen las modificaciones que les comenté. Y finalmente, pues también hay muchas otras situaciones de las cuales, como el régimen probatorio, y digamos muchas actuaciones como la sentencia anticipada, otras figuras que no voy a decirles a ustedes porque aquí no somos jueces, pero sí las que tienen que ver con las actuaciones administrativas de alguna manera nos tocan y de alguna manera necesitamos saberlas. Por eso me llamó la atención, son muy poquitas y solo nos vamos a referir a estas. Y como les decía, próximamente habrá una conferencia de gente muy experta en el tema que nos va a hablar de este asunto. Entonces, en esta ley, el artículo 5º, entonces, dice, se modifica el artículo 5º del CEPACA y se incluyó en el numeral primero el derecho de los ciudadanos de obtener información. Realmente lo que hizo fue colocarle oportuna. Ustedes lo ven, está en negrillas. Y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan. Lo único que hizo fue agregarle la palabra oportuna, pero en eso consiste la modificación. La segunda, que es las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, habla de o integrado en medios de acceso unificado a la administración pública. Yo decía, bueno, ¿esto qué es? Estos medios
de acceso unificado a la administración pública. ¿En qué consisten? Yo no soy tan tecnológica, pero entiendo yo en palabras castizas que estos medios es que, independiente de donde vengan, si vienen del medio que vengan, sencillamente sí tiene que haber un sistema único, unificado, que recepcione todos los mensajes que les llegan, todas las informaciones que les llegan, y le coloquen en el escritorio al funcionario judicial lo que tiene que ver. Realmente yo no sé con esto del decreto 806, pero yo recuerdo, tenemos una acción popular en alguna ciudad del país, y era muy difícil que encontraran una intervención de un tercero, de una persona que se adhiere. No sé, no, entiendo que no fue tan fácil, no ha sido tan fácil para la Administración de Justicia. También el abogado de la contraparte pidió el expediente digital, y el expediente digital, sencillamente al preguntar por qué hay tanta demora en la expedición del expediente digital, llevamos un tiempo esperándolo, no es una crítica, digamos, de manera, digamos, no es una crítica destructiva. Yo pienso que también a ellos les tocó aprender aprender haciendo, ¿no? Y sencillamente el expediente digital ya recientemente salió y nos dicen que efectivamente se puede conocer, ya lo podemos conocer a través de los canales digitales, esto con el objeto de poder objetar un dictamen pericial de alguna de las partes. Pasamos al siguiente, por favor. Entonces, como les decía, en esto el doctor Álvaro Nami, decía en una entrevista que le realizaron que realmente el gobierno nacional está haciendo unos esfuerzos impresionantes para lograr que entidades gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, les den los recursos necesarios, porque es que este tema tecnológico es muy costoso. Yo entiendo que de alguna manera en la época en que trabajé en la DIAN y trabajaba como jefe de contratación de la DIAN, pues no crean, para lograr el sistema que hoy en día que ustedes tienen, que todos tenemos para presentar nuestras declaraciones de renta y todos estos sistemas de la DIAN, pues cambiábamos y cambiábamos de proveedores y los costos eran altísimos. Realmente la mayoría una gran parte del presupuesto se iba en el uso de las tecnologías, y ustedes se dan cuenta que de todas maneras, a veces, con todo lo que ha pasado, porque la DIAN es una de las pioneras en el tema electrónico, se cae la página de la DIAN. Algunos hemos sufrido mucho cuando tenemos que pagar, digamos, esto de la Administración de Justicia, y a mí personalmente me ha tocado llamar a la DIAN para que nos ayuden de alguna manera con este tema. O sea que el tema tecnológico, como yo les digo, tenemos que verlo con mucho cariño, ser muy proactivos en el tema, pero también no es fácil, ¿no? No va a ser tan fácil, es decir, tenemos que poner todo nuestro empeño, pero de verdad que pienso en los notarios de provincia, digamos, o de segunda y tercera categoría, todos, y también en los notarios de primera, no crean, este uso de las tecnologías implica un esfuerzo económico muy grande, que de pronto se da en el momento en que más nos afecta, porque estamos en el tema de salir adelante, de dirigir el barco, donde uno no sabe cómo va, ni cómo está, en qué momento vamos. No quiero ser pesimista, yo soy siempre optimista, y tengo mi fe en Dios, y pienso que Dios es el que me lleva, pero no es nada fácil, no es nada fácil, y esto me ha hecho recapacitar, créanme, este análisis que se viene haciendo del tema. Seguimos a la próxima diapositiva, por favor. Por favor, Luisa. Bueno, me pareció importante, muy importante, hablarles del conflicto de competencia administrativa. Esto ya existía en el CEPAC. Y me pareció importante porque uno como notario, y más los notarios, digamos, de los pueblos y de las ciudades. En mi pueblo, por ejemplo, el más importante es el notario. Digo, en el pueblo de mi madre, donde tiene la finca, en Cajamarca, Tolima, ya tengo al doctor, que es de apellido Velandia, pero no es pariente mío. Y él es el más importante en el pueblo. Allá todo el mundo acude a preguntarle qué hago en este tema, qué hago en este problema, y de alguna manera el notario pues sí tiene que estar informado de los temas que por lo menos tienen que ver con la administración pública. Y esto se da cuando dos entidades se declaran incompetentes. Me parece muy importante
y es cuando usted presenta una petición, por ejemplo, a la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Salud le dice remítase a la EPS remítase a la IPS, y lo que está diciendo aquí es que la última entidad que se declare incompetente, entonces esta puede acudir ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según sea el caso, para que dentro de los 40 días siguientes le resuelvan quién es el competente. Realmente lo que hizo la norma, esta norma ya existía, es señalar, anteriormente tenía 20 días, hoy en día tienen 40 días siguientes. Y contra esta decisión no procede recurso alguno. Siguiente, por favor. Dice que en las, digamos, cuando son conflictos entre entidades municipales o territoriales, pues el competente es el tribunal, y cuando son negocios de interés del nivel nacional, pues es el Consejo de Estado. ¿Cuándo ocurre? Pues cuando las dos entidades se declaran incompetentes, ya lo señalé. Y por favor pasamos a la siguiente. Básicamente de eso se trata, y como les digo, la modificación solo fue el término para fallar. Bueno, aquí vamos a entrar al artículo 47, que es el procedimiento administrativo sancionatorio. En el CEPACA, este procedimiento se aplica para todos aquellos procesos que no tengan un régimen especial. Por ejemplo, a nosotros nos aplican el Código Único Disciplinario, pues para nosotros no operaría. Pero para todos aquellos en que no tengan un trámite especial, se rigen por el procedimiento establecido acá en el artículo 47. Entonces dice, el parágrafo no, bueno, entonces, ¿qué hizo el CEPACA? El CEPACA dice que agrega un parágrafo. Ya la anterior norma tenía el parágrafo 1, solo que era solo parágrafo, no tenía el numeral 1, perdonen la redundancia. Y aquí dice exactamente lo que decía el anterior, o sea, las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. O sea, ya existía que todo lo que tenga que ver con las normas sancionatorias en materia de contratación se rigen por las normas especiales y no por el procedimiento señalado acá. Y agregó el parágrafo 2, que dice que en los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas serán de 5 días. Siguiente. Ahí vamos a ver cómo hay varios artículos que no los traje, que son como el 4, 5, 6, 7, porque todos hablan del procedimiento administrativo fiscal. Y hablan en relación con la suspensión, con los términos. No lo consideré tan importante, pero si ustedes lo quieren analizar, pueden mirar ahí el decreto y encontrarán cómo todo tiene que ver con dicho procedimiento. Pero lo que sí les traje fue este artículo que fue adicionado al artículo, el artículo 7º adicionó el artículo 49, lo denominó artículo 49A. Dios mío, yo creo que ustedes ya deben de estar muy cansados. De verdad les pido un poquito de paciencia, ya casi terminamos. Espero no estar siendo muy cansona. No se preocupe, doctora Luz Mari, que estamos todos muy concentrados y agradecidos oyéndola. No ha sido largo, ha sido muy claro para todos. Gracias, presidente, muy amable. Bueno, entonces acá habla de los recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Como les estaba comentando, este procedimiento sancionatorio fiscal, pues sí es muy importante para todos aquellos empleados, digamos, que ocupan cargos de dirección y manejo, porque aquí le regularon el procedimiento sancionatorio y le redujeron los términos en todo lo que uno ve en el procedimiento administrativo, ve cómo todos los términos se redujeron, pero se los trae es porque hay un recurso, dice que es el recurso de reposición y apelación. Este se puede interponer dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto, y también señala que el recurso de reposición se debe resolver dentro de los 15 días siguientes a su interposición, y el de apelación contra el acto administrativo que impone la sanción deberá ser decidido, ahí les estoy transcribiendo para que lo vean, en el término de 3 meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. Ahora, miren, si los recursos, o sea, habla de los dos, uno no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente. O sea, aquí consagró otra forma de establecer el silencio administrativo positivo. Es decir, en materia de sanciones fiscales,
Si los recursos no se resuelven dentro del término previsto, opera el silencio administrativo positivo. Y lo traje ¿por qué? Porque sencillamente nosotros como notarios pues sí tenemos la función de protocolizar el silencio administrativo positivo, algo que parece tan sencillo, pero que les cuento personalmente que yo, digamos, de alguna manera he trajinado el derecho administrativo, o lo trajiné durante muchos años, porque hace 12 años ya me tocó el derecho civil, que decían los consejeros de Estado, de pronto es lo más cercano al derecho administrativo, porque en el primer concurso, en solo Bogotá, entramos 3 magistrados y 2 jueces administrativos. Uno pensaría que el derecho administrativo está muy lejos del derecho civil, pero miren que no. Miren que no es así. Bueno, aquí estoy recordando mi época, ¿no? Y realmente esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque si bien a nosotros no nos toca, digamos, nos toca sí verificar los requisitos que se tienen que dar para efectos del silencio administrativo positivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Por favor, Luisa. Bueno, vamos a traer algunos requisitos del silencio administrativo positivo que fueron definidos por el Consejo de Estado en una ponencia de la doctora Estela Janet Carvajal, quien fue mi colega en la sala cuarta, en la sección cuarta, y que hoy en día es consejera de Estado en la sección cuarta. Y dice que la ley le haya dado a la administración un plazo dentro del cual deba resolver la petición. Que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo. Que la autoridad que estaba en la obligación de resolver no lo haya hecho dentro del plazo legal. Por último, es bueno precisar que dentro del plazo legal no solo se debe emitir la decisión, sino también su respectiva notificación en debida forma. Entonces, yo les quiero comentar que en mi notaría a veces, y ahí me perdonan si me están escuchando algunos de mis empleados, cuando se da silencio administrativo positivo en algunos casos, pues ellos salen corriendo y llegan a la oficina, porque a veces hay abogados muy prestigiosos, les quiero decir, del sector, y a veces pretenden protocolizar el silencio administrativo positivo cuando no se da. Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez en materia de hay una entidad que incumplió un contrato en una concesión muy importante, no voy a decir la ciudad ni el tramo, pero era muy importante y conocida en los periódicos, y todo el mundo hablaba del incumplimiento contractual de esta empresa. Y me vino a protocolizar el silencio administrativo positivo porque no le habían resuelto un recurso en una sanción que le estaban imponiendo, y realmente allí no operaba. Allí no operaba, pero como en el procedimiento sancionatorio que yo les señalé, también hay un silencio administrativo positivo en relación con los recursos, pero ese procedimiento administrativo que es para toda clase, no para los demás, que dice que es de 1 año si no se resuelve el recurso. Sencillamente, miren, con todos los argumentos que yo tengo, de alguna manera, porque me gusta el derecho administrativo, me encanta, de verdad, los argumentos de las abogadas eran como, mire, es que esto se opera, es que, y sencillamente después de eso me tuve que reunir con mis empleados, mis colaboradores de la notaría, y decirles, mire, ustedes lo que tienen que mirar es lo que acaba de decir la magistrada. Ustedes miran que la ley lo consagre. Sí, que consagre silencio administrativo positivo, de que vamos a ver los diferentes casos en los cuales está consagrado. Por ejemplo, en materia tributaria, aunque en materia tributaria no es obligatorio protocolizar el silencio administrativo positivo, pero por ejemplo en materia de derecho urbano, en relación con las licencias, pues efectivamente, que ahí diga que el curador o el señor de planeación, si no resuelve el tema entre un término después de que le hacen la solicitud, opera el silencio administrativo positivo. Mire usted cuánto es el término, mire usted cuándo presentaron la solicitud, y sencillamente también la declaración de la persona bajo la gravedad del juramento, eso lo dice el Código Contencioso, de que efectivamente no le han dado respuesta. Eso es todo. Y lo que se sale acá de ahí, lo que no está en una ley específica, pues sencillamente no opera el silencio administrativo positivo, porque como todos nosotros sabemos, todos somos abogados, de conformidad con el artículo, creo que es el 83 del CEPACA, lo que opera
siempre es el silencio administrativo negativo. Es decir, si usted hace una petición ante una autoridad y no se la responden dentro de los 3 meses, entonces opera el silencio administrativo negativo, y por excepción, y lo mismo en materia de recursos, por excepción se da el silencio administrativo positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que sencillamente, sí, pasamos a la siguiente. Vamos a ver algunos casos, me imagino, me parece. Pasamos, Luisa, por favor, donde opera el silencio administrativo positivo. Luisa se distrajo. Eventos de silencio administrativo positivo. Entonces vemos el artículo 14 del CEPAC. Ese es el primero, aunque aquí no se protocoliza. Ustedes saben que en el derecho de petición, hay un término para resolver los derechos de petición, que es de 15 días. Pero hay otro término que es el de 10 días cuando nos piden información o nos piden documentos. En esto hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros no contestamos dentro de un término que señala la ley, que son 10 días siguientes a la recepción, se entiende que para todos los efectos legales que la solicitud ha sido aceptada, y no nos queda otro remedio que entregarle la información y los documentos dentro de los 3 días siguientes. Este es un silencio administrativo positivo. Pasamos al siguiente. El artículo 25 de la ley 80 del 93, entonces también dentro del principio de economía que tiene la ley 80 como uno de los principios fundamentales, señala que en las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de 3 meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo, pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley. Bueno, a mí me llama la atención, de todas maneras, lo que dice la norma es que Mari, una interferencia. pues Mari, algo está pasando con el sonido, ¿hay algún problema ahí? Ya, perdón, qué pena, es que tuve aquí una interferencia, no sé qué pasó. Bueno, lo que yo siempre analizo acá es que des en cuenta que dice que es las peticiones que se hagan durante la ejecución del contrato. O sea, el contrato se tiene que estar ejecutando. No sirve cuando el contrato ya no se está ejecutando. Entonces, esto también, siempre que me llega alguna petición, yo veo, entonces, donde dicen, mire, que encontrándonos en la etapa 3 del contrato pasó tal cosa. Porque, como lo señala la ley, habla de que en el curso de ejecución del contrato, cualquier petición que se haga, si no se responde, se entenderá que es favorable a la administración. ¿Seguimos, Luisa? Bueno, el artículo 158 de la ley 142 del 94, subrogado por el decreto 2150, dice que las empresas prestadoras de servicios públicos deben expedir las respuestas a las peticiones, quejas y recursos que se les presenten sus suscriptores o usuarios dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, y pasado dicho término, salvo que se demuestre que el suscriptor usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la respuesta a la petición o recurso se resolverá de manera favorable. O sea, otro silencio administrativo positivo, pero este actúa de manera automática. Aquí no se requiere protocolización. ¿Seguimos, por favor? El del estatuto tributario, pues el silencio administrativo en relación con el recurso de reconsideración, que ustedes saben que ya nosotros, todos los notarios, de alguna manera nos hemos acercado mucho al tema tributario, y tenemos que estarlo por efectos de todas las obligaciones tributarias que tenemos, venta, renta, SICA, bueno, la contribución de la Administración de Justicia. Bueno, cuando nos inician un proceso sancionatorio, siempre en ese proceso sancionatorio tenemos el recurso de reconsideración, que, como se ve, solo aplica para efectos del estatuto tributario, indudablemente, inicialmente solo para efectos tributarios, luego se extendió a la parte aduanera y luego a la parte cambiaria, cuando se dio la fusión de estos tres en el año 91. Dice, si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la administración de oficio o a petición de parte así lo declarará. Acá es muy importante tener en cuenta, y tal vez lo decía la doctora Estela Llané en su sentencia, que no solo basta con que se produzca el acto, sino que el acto tiene que estar notificado.
Si no está notificado, pues la persona no lo conoce, entonces no basta con que estudian el acto, porque al acto podrían tener determinada fecha. Se requiere que efectivamente haya sido notificado. Pasamos al siguiente, por favor. El recurso de reconsideración tiene efectos positivos que se concretan en un acto ficto que se da, en la que se dan por aceptados los fundamentos de derecho propuestos en el recurso y se conceden las pretensiones contenidas en este. Bueno, en tema tributario dice que no está sometido a la protocolización, pero yo les cuento que a mí me llegan muchos silencios administrativos positivos en relación con la parte tributaria, y entonces yo les digo, pero aquí no necesitan ustedes protocolizarlo. Sin embargo, las grandes empresas prefieren tener su escriturita, ¿sí? Porque definitivamente el Código Contencioso Administrativo sí dice, seguimos por favor, sí dice que la protocolización se da cuando la persona pues presente el oficio en el que está pidiendo que opere silencio administrativo, o en este caso sería en el que presente el recurso y acredita que no se le resolvió ni se le notificó dentro del término propuesto y que operó el silencio administrativo positivo. Dice el código que esa escriturita debidamente autenticada, en esa se entiende como que contiene que lo que está pidiendo la persona es favorable a eso. Y prefieren tener su escriturita. Y realmente, pues no sé, yo no he tenido inconveniente en hacerlo cuando las personas lo señalan, porque algunos dicen, bueno, pues si bien el estatuto tributario lo dice, el Código Contencioso Administrativo me dice que esa es la forma como yo protocolizo el silencio administrativo positivo y lo quiero hacer. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Por favor. Bueno, vamos a ver que la sala de lo contencioso administrativo de la sección cuarta, pues en la sentencia dice que en cuanto a la expresión resolver, bueno, realmente ya lo había dicho, es que esté efectivamente notificado, ¿no? Entonces yo creo que seguimos con la siguiente. Sí, es decir, si no ha sido notificado el acto administrativo que resuelve el recurso, no se ha resuelto porque no lo conoce la persona. Básicamente eso es lo que dice la sentencia. Y la ley 1188 del 2008, el artículo 3º, en el inciso 2, dice que a partir de la radicación en debida forma de la solicitud de registro calificado por parte de la institución de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional tiene un plazo de 6 meses para el otorgamiento o no del registro calificado. Cumplido el término establecido sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro calificado, o sin que medie ninguna respuesta explicativa que justifique la demora, se entenderá que no hay silencio administrativo positivo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo, que hay silencio administrativo positivo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. Yo creo que ya estoy cansada. Un poquito de agua, por favor. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Qué pena con ustedes. Tuve un lapsus linguis ahí. ¿Seguimos? El artículo 34 del decreto 1469 del 2010, bueno, a mí realmente la última especialización que hice, la hice en materia urbana y ustedes no se imaginan lo fabulosa de la especialización. Porque definitivamente los notarios también tenemos que, además de tener el uso de las tecnologías, además de saber el tema tributario, pues también nos toca saber de derecho urbano cuando nuestros constructores acuden a nuestros despachos a que les resolvamos un tema y sencillamente yo decía, doctora, vengo a que me explique qué tengo que hacer en este tema de esta licencia o bueno, todos esos términos que no sabía yo ni siquiera que era una UPZ y menos mal que era un plan zonal o un plan, los diferentes planes que existen. Y obviamente aquí también en relación con las licencias, también para los curadores y para los curadores urbanos y para las entidades municipales donde no existen curadores, pues hay un término para que ellos resuelvan las solicitudes que les hacen las personas que requieren una licencia de construcción o de licencia de urbanización o de adecuación. Entonces, ahí dice que este término se cuenta a partir del día siguiente
tienen un término que es de 45 días hábiles, que se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de erradicación, y que este término se puede prorrogar hasta la mitad del inicialmente dado, y que si no se da dentro de este término, opera el silencio administrativo positivo. Ahí sí que han ido a la notaría, he tenido unos 2 casos, no muchos, donde la gente va a que se protocolice el silencio administrativo positivo. Seguimos, por favor. Bueno, dice, vencido el plazo anteriormente anunciado sin que la autoridad competente se haya pronunciado al respecto, quedará aprobado el proyecto presentado siempre y cuando la solicitud no contravenga las normas urbanísticas y de edificación vigentes. La norma urbanística determinó que para invocar el silencio administrativo positivo se va a adelantar el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. O sea, este sí obliga de manera específica a que se vayan al CEPACA, que es el procedimiento que ya les expliqué. Bueno, este tema del silencio administrativo positivo es nuevo solo en materia, como yo les explicaba, del tema sancionatorio en relación con los procesos fiscales que adelanta la Contraloría. Pero en los demás ya los teníamos. Esto es como un repasito de los diferentes silencios administrativos que se conocen. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, esto también lo traje, pero también ya existía que en los procesos sancionatorios, de que habla el artículo que ya cité, pues la caducidad es de los 3 años, ¿no? Para 3 años de ocurrido el hecho, conducta o omisión que puedan ocasionarla para imponer la sanción, y los recursos 1 año para fallarlos. Acá lo traje fue porque ese recurso de 1 año para fallarlos dice, so pena de que se consideren fallados a favor del recurrente. O sea, aquí también es el último caso, creo, de los que estoy comentando, en que opera el silencio administrativo positivo por no pronunciarse dentro del año siguiente, como lo dice acá la presentación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? El artículo 8 adiciona a la ley 1437, el artículo 53A, y es el uso de los medios electrónicos. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo, cuánto me falta, por favor me pueden decir, o ya me pasé. No, están muy bien de tiempo. 15 minutos, tranquila. Ah, bueno. 15 minutos y tranquilita que nos queda después la media horita para que por favor le responda las preguntas a los participantes. Estás manejando muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, mira, en relación a las preguntas de los participantes, la verdad, acá todo lo que he dicho, o lo dice la ley, o lo ha dicho la Corte. Porque no tengo ninguna digamos, no tengo un aporte especial que pueda darles a ustedes. Sencillamente, es la tranquilidad que le da a uno esta conferencia. Y es que no realizo ningún aporte salvo aquellas cuestiones particulares que he tenido y que efectivamente, aunque parecen tan sencillas, yo no sé si para todos ustedes, por lo menos allí, cuando a veces llegan abogados que traen unos argumentos que uno, de verdad, de la forma como los presentan, uno les cree, solo que si mira la norma sabe que no. Y no sé para qué, por ejemplo, a veces pretenden configurar un silencio administrativo positivo cuando no está. Pero, por ejemplo, yo pensaba, si nosotros hubiéramos protocolizado ese silencio administrativo positivo porque no se le resolvió, por el tema de una sanción que no se le resolvió a este señor, que era en materia de contratación, en el cual ustedes ya vieron que no va por este procedimiento, digamos, del Código Contencioso Administrativo, sino que tiene un procedimiento especial y en el cual no opera el silencio administrativo positivo. Ustedes imaginan que el escándalo, yo decía, no, donde esto hubiera pasado, pues sencillamente, y perdónenme ahí, el escándalo es como una notaria de Bogotá que se supone tiene algún conocimiento pequeño o grande o lo que sea, pues del Código Contencioso Administrativo mínimo, porque por lo menos el silencio administrativo positivo lo tenemos que tener muy claro, protocoliza un silencio administrativo. Entonces empecé a darme cuenta de que efectivamente, pues esto tiene sus implicaciones. Si bien no tendría una implicación jurídica, porque si esto lo aportan a un proceso sencillo, no opera, ¿para qué lo van a
¿para qué lo van a tener? Sin embargo, aquí había un interés muy grande en tenerlo, pero el tema de la imagen, ¿no? El tema del escándalo, yo no me imaginaba pues que, yo decía, donde esto salga, porque en ese momento esa empresa estaba por todos los medios, por todos los medios. Entonces sí me pareció muy importante traerlo de silencio administrativo positivo para que efectivamente verifiquen esos requisitos que ha dicho, que dice la norma y que claramente lo dice la magistrada en su ponencia. Por eso me pareció interesante traerlo y me pareció también, me parece interesante traer ahora lo del uso de los medios tecnológicos, aunque digamos, no tengo como la capacidad de empezar a mirar frente a, es decir, muchos de estos artículos ya vienen en el CEPACA y sencillamente lo que les agregaron o les suprimieron algunas cosas, pero no hice ese estudio tan juicioso, pues de ponerme a mirar exactamente qué sí, qué no, pero ustedes lo podrán ver en el decreto. Sin embargo, miremos algunos punticos para que tengamos una idea, ¿no? No están todos, pero algunos sí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el artículo 9 modifica los incisos primero y segundo del artículo 54 de la ley 1437 de 2011. Y bueno, es algo que ya existía, pero que me parece muy importante, y es el registro para el uso de medios electrónicos. Esto venía ya en el CEPACA, y dice que toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio. Bueno, aquí lo que yo vi es que lo nuevo es que lo que dice es que es un registro previo. Yo no sé, para ustedes los que ya están en el tema de la escritura, o los que estamos, pero hay unos que están más adelantados, si este registro previo podría ser el enrolamiento que hablan aquí. O sea, si uno quiera usar en este momento ir a los medios tecnológicos, y miren, esto después de que se expide el decreto 806, pues ya no basta con que yo mande mi correo electrónico. No, señor, yo me tengo que enrolar y yo tengo que decir, quiero hacer uso de los medios tecnológicos y lo debo hacer previamente. Entonces, pues si yo lo hago así, las autoridades judiciales tienen que actuar por este medio. Ahora, en relación con las peticiones de información que nos pueden afectar a nosotros, pues ahí sí dice que en relación con las peticiones de información y de consulta, hechas a través de medios electrónicos, no se requiere el referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. Entonces, el registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el régimen general de protección de datos personales. Bueno, hay unas personas expertas que nos han dado charlas en relación con este régimen de tratamiento de protección de datos, y también creo que tenemos, tenemos una cartilla y un manual que nos han dado para efecto del mismo. Entonces, de esta si nos llega una petición por medio electrónico, nos toca por este mismo medio contestarla y no necesitan registro previo. Eso es muy importante, y yo vi que aquí quitó alguna parte que era como engorrosa para la administración, pero que de verdad que en este momento no recuerdo. Así es de que sigamos en la siguiente, por favor. Pero podemos decir... ¿sabe qué decía el artículo anterior? Decía que las actuaciones en este caso se entenderán hechas en términos siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las 12 de la noche y se radicarán al día siguiente, día hábil. Entonces ellos quitaron ese tema, pues realmente me imagino que era muy engorroso para tenerlo, ¿no? Y sí, pues esa parte se la suprimieron en relación con eso. Ahora vamos a ver el artículo 10º que modifica el artículo 56 de la ley 1437 de 2011. Habla de las notificaciones electrónicas, y ahí sí ustedes van a ver cómo son las notificaciones electrónicas ya con la modificación al CEPAC. Pónganle cuidado. Dice, se podrán notificar los actos si el administrado acepta este medio de notificación, pero podrá solicitar, esto también ya lo decía obviamente la norma anterior, sin embargo la repiten porque hay cosas que le suprimen o cosas que le agregan, dice, pero podrá solicitar que las notificaciones sucesivas se realicen a través de los medios establecidos en el capítulo 5, a menos que el MIPID lo haya regulado como obligatorio. Entonces, o yo no sé si la repiten porque como ahí sí son conjeturas, pienso yo,
que como en la sentencia de exequibilidad dice que se hacía necesario modificar el CEPACA porque no tenía normas que fueran como obligatorias, imperativas en relación con el uso de los medios tecnológicos y la modificó, pues ahora el CEPACA vuelve y modifica la notificación electrónica y la modifica, pienso yo que de una manera, no sé, con todo el respeto por el decreto del gobierno, un poco más técnica, ¿no? Tiene mayor tecnicismo jurídico y como ustedes ven, también le dan la posibilidad a las personas de que si no quieren seguir por el sistema, por este sistema, lo puede decir, no, yo sigo por el sistema normal, o sea, a mí me notifican, me mandan el avisito, me fijan el aviso, me fijan el edicto, a menos que el MICTI haya dicho que este proceso va como obligatorio. Y es que, no, lo vamos a ver más adelante, parte de lo que se dice en ese PACA es que el MICTI va a tener que determinar qué procesos y qué actuaciones van por el sistema electrónico. O sea, no van todos, solo los que determine el MICTI. Y en este caso, si el MICTI lo determinó que es obligatorio, pues ahí sí toca como diga el MICTI. Bueno, la notificación electrónica se realizará a través del servicio de notificaciones. Mire, esto me parece muy interesante, porque ya habla de un servicio de notificaciones que tenga la sede electrónica de la autoridad. Y vemos cómo nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con todo este lenguaje tecnológico, ¿no? La notificación electrónica, la sede electrónica. Bueno, la notificación queda realizada a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma. O sea, nuevamente, acá resalta que efectivamente solo pueden entenderse notificado cuando uno acceda al mensaje de datos. Y tiene que ser así, porque ustedes imaginan todos los procesos que hay en materia civil, en materia, digamos, en materia de familia, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, que uno quede notificado por un mensaje de datos y no se entere. Podría ser. Perdonen que me ría un poco, pero es una forma de extensionar y de quitar un poco el cansancio. No sé si a ustedes les parezca simpático, pero a mí sí. ¿Podemos pasar con el siguiente, por favor? La aplicación en las sedes judiciales y administrativas de las sentencias de unificación y de las sentencias del Consejo de Estado. Bueno, a mí esto me pareció muy importante. Me pareció interesantísimo, interesantísimo. Y es a lo que se van a dedicar los honorables consejeros de Estado, quienes realmente llegan allí porque tienen, no lo hago con el ánimo ¿qué diría uno? De echar cepillo, porque aquí yo ya no necesito. Yo no aspiro a ser consejera de Estado. Pero tengo que reconocer que allí ha llegado gente, digamos, con grandes conocimientos académicos y dedicados a estudiar. Ellos se encierran en sus despachos a estudiar. Y en sus salas, que son de más de 30, no sé, antes eran 30, ahora creo que se mantienen, pues en esas grandes salas, en las salas plenas, pues lo que van a hacer es unificar jurisprudencia. Entonces, me parece muy interesante porque esto acaba realmente con esos fallos contradictorios, con estas dicotomías, con todo eso que se da en relación con los fallos, donde, por ejemplo, en el tribunal, si a usted en materia laboral, y tengo que decirlo, le caía el negocio en la sección B, en la sección A era una posición, una insubsistencia con la misma razón, con el mismo fundamento fáctico y jurídico. Si le caía en la A, se la ganaba, y si le caía en la B, la perdía. Y no había forma, no había forma. Yo recuerdo que eso también podía pasarnos en cualquier sala. Y sencillamente yo recuerdo que sí, de pronto alguna magistrada en una comida le decía a los consejeros de Estado que ellos deberían intervenir. Yo decía, pero ¿cómo van a intervenir si es precisamente el principio de la autonomía del juez, ¿no? De que el juez falla siempre y cuando puede, siempre y cuando tenga sus fundamentos jurídicos claros. Sin embargo, con esto de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, dice a terceros por parte de las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Entonces, por ejemplo, lo que me parece interesante es que son las autoridades administrativas, ya no solo son las autoridades judiciales, sino que son también las autoridades administrativas. Entonces, por ejemplo,
Yo recuerdo un caso de una persona muy cercana a mí que trabaja en una superintendencia y a ellos tuvieron un reconocimiento para efectos pensionales teniendo en cuenta la prima, que ellos una prima especial que ganaban. Y cómo realmente ella en esa época tuvo que pedir la extensión de la jurisprudencia y se tuvo que ir al Consejo de Estado a que el Consejo de Estado le extendiera la jurisprudencia. Esto tomó un tiempo larguísimo, pues no tan larguísimo, pero sí un tiempo considerable. Pero además después de que el Consejo de Estado le dice que sí le hace la extensión de la jurisprudencia, o sea, le aplica la jurisprudencia que se había dado anteriormente de que le reconocían la prima, se la aplica a ella, pero ordena que se liquide, y entonces después de que se ordena que se liquide, se va ante un juez administrativo, y el juez administrativo, con toda la carga laboral que tiene, se demora un año en fallar este negocio. Entonces, mira, aquí todos esos negocios donde hay una situación fáctica, jurídica y jurídica, pues sencillamente la administración tiene el deber, dice ahora el CEPACA, que las autoridades administrativas ya no se pueden oponer a aplicar la extensión de la jurisprudencia, sino que lo van a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante porque es una manera de controlar de alguna manera estas entidades administrativas y de evitar tantos litigios que son millones y millones, y por eso es que realmente no se puede, es imposible administrar justicia en términos con esta cantidad de trabajo que ellos tienen. Bueno, el procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación, o sea, si la entidad no lo hace, o la autoridad hubiera guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada. Esto me parece, la verdad, muy bueno. Esto lo resaltan mucho también, digamos, si uno escucha a los magistrados del Consejo de Estado, están muy orgullosos de haber conseguido para ellos este es un triunfo, pero un triunfo, digamos, donde gana, diría yo, que la sapiencia y el esfuerzo que hacen ellos para ver cómo se avanza y se dinamiza realmente el tema de la administración de justicia. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, creo que no les dije nada más, pero ahí hay más artículos que ustedes pueden mirar en el decreto, que son las notificaciones electrónicas, que son los expedientes electrónicos, que dicen, pues ya venían algunos, dicen en qué consisten. También habla de las sedes electrónicas, dice que todas las entidades deben de tener una dirección electrónica. También habla de que va a haber un único portal del Estado. Esto es una maravilla. O sea, y también establece que en el evento que el Estado debe garantizar el uso de las tecnologías, y dice que el ministerio tendrá que garantizarle a los que no tienen el acceso a la utilización de las tecnologías, será el ministerio el que tiene que garantizar que se implemente el uso de las mismas, ¿sí? Vale la pena también señala la forma como se deben de recepcionar los expedientes electrónicos, porque en el 806 por ahí dice se suprime el foliado, pero aquí realmente como ellos lo reglamentan es más técnico, dice que debe haber un estricto control de cómo llegan los expedientes, indicando la fecha, la hora, mantener unos sistemas de información con capacidad suficiente para que no se vayan, para que puedan llegar, pero también tiene que tener un sistema de protección de la información, de los datos, y tiene que al final enviar un mensaje de acusado del recibo o salida de la comunicación. Si ustedes analizan estos artículos que están en el decreto, pues van a ver que definitivamente, como les decía, es mucho más técnico, y de alguna manera también dice que cuando se trate de actos administrativos electrónicos, se deben publicar en el diario oficial o la Gaceta Territorial, conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. De todas maneras, siempre que escucha uno a las personas en este momento con esto de la reforma del CEPACA, en lo que más insisten desde el punto de vista
jurídico, los conferencistas o los tratadistas, es en que uno tiene que garantizar que la información que está, de la cual uno es responsable, conserve todos los procedimientos y las garantías que se establecen en las normas que regulan todo el tema de las informaciones tecnológicas, y la obligación es nuestra. Entonces, como les decía, señores notarios, en este momento, pues nos vemos abocados a este proceso de la escritura electrónica y, como les decía, nos va a tocar comenzar a manejar todos estos temas para aquellos que de pronto pensábamos que ya por el tiempo que nos queda no nos iba a tocar. Y nos tocó, pues de pronto para bien. Creo que para bien, porque por lo menos eso pues nos dinamiza, nos rejuvenece, nos hace qué pensar, qué hay que hacer. Y invito de verdad a que hagamos mesas de trabajo y así como hacen los consejeros de Estado, ellos se unen, es un gremio que al interior del mismo se une para ganar sus luchas, para mejorar sus normas, para mejorar sus condiciones. Miren, ellos de todas maneras están colocando acá algunas condiciones, como es el registro unificado, como es el acceso unificado de la información, el registro previo, la obligación del MIPI de que garantice el uso de las tecnologías para los que no tienen acceso a las mismas, el hecho de que también respeta el hecho de que las personas que no quieren usar los medios tecnológicos lo puedan hacer a través de los medios presenciales, y es que no puede ser de otra forma, porque yo pienso que esto de alguna manera tendrá que irse implementando de manera segura y de pronto pues, pues apoyo definitivamente todo lo que venga y lo que sea en beneficio de las personas y en beneficio del notariado colombiano. Muchísimas gracias, ¿no? De todas maneras, por oírme, ha sido un poco, pues, larguito. Yo creo que yo ya estoy un poco cansada, no sé ustedes. Pero No, bueno, muy Juan Carlos, ahí los interesante, muy escucho. interesante y muchísimas gracias, doctora Luzmari, por haber estado hoy con nosotros. Yo creo que hay algunas preguntas de parte de alguno de los compañeros, Juan Carlos, a ver si la doctora Luzmari nos puede colaborar con alguna de respuestas de Muchísimas esas. gracias, Luz Mari, de verdad, por esta exposición y por el apoyo que nos diste con las diapositivas que nos presentaste. Voy a empezar de atrás para adelante. Nos pregunta el doctor Juan Carlos Chamorro si en las comunicaciones, perdón, si en el tema de las solicitudes que se dirigen al Instituto Nacional de Tierra, a la Agencia Nacional de Tierras, antes INCORA, para efectos de la enajenación de predios, cabe invocar o no un silencio administrativo. Nos dice, el instituto dispone de un plazo de 3 meses contados a partir de la recepción de la petición para expedir la autorización correspondiente, transcurridos los cuales, si no se pronunciare, se entenderá que consiente en la propuesta del adjudicatario. Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad de la adjudicación, serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención de lo aquí dispuesto, y no podrán los notarios autorizar ni los registradores inscribir las escrituras públicas en las que no se protocolice la autorización del instituto o la solicitud al INCORA, hoy entendamos Agencia Nacional de Tierra, junto con la declaración juramentada del adjudicatario de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto cuando haya mediado silencio administrativo positivo. La pregunta es, si con esta norma de la ley 160 del 94, la de la reforma agraria, que sabemos que cuando las adjudicaciones son inferiores a 15 años, hay que pedir autorización al INCORA, hoy a la Agencia Nacional de Tierras, para enajenar, o cuando la adjudicación supera el término de 15 años, hay que ofrecerle ese bien a la Agencia Nacional de Tierras para que decida si quiere ejercer o no el derecho, la opción de adquisición. ¿Consideras que ahí se tiene que agotar todo el trámite para el silencio administrativo positivo o que solamente se protocolice con la escritura de enajenación la solicitud y la manifestación juramentada de que no se recibió respuesta? ¿O es mejor hacer en escritura separada
la invocación de ese silencio administrativo? Pues mira, Juan Carlos, yo pienso que cuando la norma no quiere que se protocolice, lo dice. Pero esta es una actuación administrativa que básicamente se rige por las normas del CEPACA, pues todas las entidades se rigen por el CEPACA, y sencillamente la norma sí prevé cómo se protocoliza el silencio administrativo positivo, así de que si no dice, como en algunas disposiciones de las que vi, en las que dice que no se requiere protocolización, pues yo sí yo lo haría, ¿no? Sin embargo, lástima que no tenga la norma para verla despacio, pero uno ve ahí, de acuerdo a lo que leíste, que dice que si no se pronuncia, se entiende que consciente y que de alguna manera tiene que anexar, pero tocaría, la verdad, soy muy ligera de pronto en la respuesta, tocaría ver la norma, si la norma lo permite automático, leyéndola ahí, tal. No tengo como la capacidad de ¿cómo te explico yo? Si la norma establece de alguna manera que con solo lo que dice ahí se hace, pues lo está haciendo de manera automática como lo hacen los servicios públicos o como lo hace en la entrega de la información. Pero si no lo dice, pues sí tiene que acudir al sistema que señala el CEPAC. Gracias, doctora Luzmari. Nos preguntan, en las comunicaciones de las asociaciones, o sea, las comunicaciones que se remiten a la DIAN, una vez vencidos los términos y claramente teniendo en cuenta todo lo que ha conllevado la emergencia ocasionada por la pandemia, ¿se puede aplicar el silencio administrativo por no recibir comunicado alguno? Nos preguntan de la notaría del colegio. ¿Tú lo has aplicado, Juan Carlos? Yo te pregunto, ¿tú has aplicado? Creo que es por lo de los 20 días que tiene la DIAN. Sí, yo lo sé. Y la norma existe. Y la norma dice que efectivamente debe hacerse. Acuérdate, no sé, en el estatuto tributario, esta es una norma, creo que esta no es una norma del estatuto tributario, no es así. Pero realmente sí se da el silencio administrativo positivo. La verdad, yo sí les quiero ser sincera, yo realmente trato de agotar por todos los medios que la DIAN me conteste, porque, pues, no sé, me llama la atención, pues, que tengo una deuda muy alta, que de pronto el oficio se haya refundido. Igual, recientemente, más por razones de la pandemia, en que efectivamente ya no tenemos acceso, por lo menos en Bogotá, a la DIAN, no hay quien conteste el teléfono, no hay un correo donde nos informen nada, y tengo ya, de verdad, solicitudes donde me piden que aplique el silencio administrativo positivo y pienso que va a tocar hacerlo porque no puede uno dilatar más el tema de las sucesiones. Esa es mi experiencia personal, ¿no? Igual es válido, tocaría hacerlo. Perfecto. Sí hay un silencio administrativo positivo. Escúchame. Preguntan que si consideras que también aplica el silencio administrativo para las solicitudes de licencia de subdivisión cuando se han agotado los términos para la curaduría o para la oficina de planeación. Y alguien le contesta a este participante que la norma solo habla de licencia de construcción. Vamos a ver. ¿Sabes si es solo para licencia de construcción o será para todo tipo de licencia urbanística? Miremos en la diapositiva, yo creo que copié exactamente lo que dice la norma. Dice, los curadores urbanos y las entidades municipales solicitales encargadas, según sea el caso, tienen un plazo máximo de 45 días para expedir o negar la licencia de construcción. Sí, es la licencia de construcción. Ah, bueno. Es solo, lo que nos es cierto. al comienzo que... Sí, de pronto, sí. Listo, o sea, es válido, sí. No se aplicaría por analogía para la licencia de subdivisión, ¿cierto? No, solo para la licencia de construcción, tienes razón. Muchas gracias, ¿no? Doctora Kelly, ya la doctora Luzmari. ¿Quién lo aclaró? ¿Quién lo aclaró? Perdón, vale la pena. Muchas gracias. W Lombana. W Lombana, muchísimas gracias. No sé. Ay, sí, muchas. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Muchísimas gracias a W. W Lombana, ¿puedes encender tu micrófono? Importantísimo estas precisiones que nos hacemos entre todos para que no nos vayan a hacer meterlas de caminar. Sí, tienes toda la razón, Juan Carlos. Es que definitivamente
pues no sé si ahí incurrí en algún lapsus, no sé si no fui precisa, pero efectivamente la norma habla solo de las licencias de construcción. Hay muchísimos comentarios agradeciendo tu intervención, felicitaciones, muchas, muchas. Uno de los participantes pregunta ¿qué consecuencias podría generarnos el hecho de autorizar una escritura mediante la cual se invoque un silencio administrativo positivo que no resultara procedente? Eso es un preparatorio. Bueno, ¿cómo así? ¿En cualquier tema, Juan Carlos? ¿En cualquier tema? Hacen la pregunta así genérica. ¿Qué consecuencias podría generar el hecho de que autorizáramos una escritura mediante la cual se invoque un silencio administrativo que realmente no fuera procedente? Pues El mira, caso que nos planteabas vos ahora de lo que te tocó sortear con esa firma constructora. Bueno, pues mira, tú sabes lo que es autorizar una escritura cuando no cumple, cuando no verificamos la legalidad del mismo. Tú eres experto, ¿no, Juan Carlos? O sea, nosotros dentro de la función que tenemos los notarios es precisamente verificar la legalidad de la actuación, ¿no? Yo creo que por eso, como mínimo, uno sí tiene que mirar si efectivamente la norma consagra que se dé ese silencio administrativo positivo. Y puede que alguien, no sé, en un proceso disciplinario, esto es aventurar, porque ustedes saben que para acá, donde hay más de 2 abogados, hay más de 2 opiniones, ¿no? Puede que para un abogado investigador diga, bueno, pero eso no tuvo ninguna consecuencia porque el tribunal no lo pueda tener en cuenta, o un juez no lo pueda tener en cuenta. Pero puede que para otra persona esa sea una omisión o una infracción, ¿no? De todas maneras, yo creo que a nosotros nos toca tener mucho cuidado en este tema y ajustarnos a lo que dicen las normas, ¿no? Somos notarios y definitivamente verificamos el principio de legalidad, ¿no? Y por fortuna, garantizamos como la lo buena fe. dijiste al comienzo, el interesado es el que tiene que invocar expresamente cuál es la norma que consagró la posibilidad de ese silencio administrativo. Nosotros no nos la sabemos todas. Miren la cantidad de artículos que nos citó hoy a manera de ejemplo la doctora Luz Mari. Y nos precisó, aquí no están todas las posibilidades de invocar silencio administrativo. Muchas, muchas gracias. Luz Mari, una pregunta de lo del comienzo. Nos pregunta la doctora Damaris Cárdenas. Los poderes que se conceden para representación en una audiencia de conciliación ante un centro de conciliación requieren o no de presentación personal. O a esos poderes para las diligencias ante los centros de conciliación se les aplica la norma que nos explicaste hoy. A ver, es que la norma al comienzo es clara en decir a quién se aplica. Mira, dice se aplica a la jurisdicción ordinaria en civil, laboral, familia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la constitucional, a la disciplinaria, así como a las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. Entonces tendríamos que ver si está en alguno de esos procesos. Bueno. Si es una conciliación en un proceso arbitral o es una conciliación como un requisito de procedibilidad o es en alguno de estos procesos, ¿no? Que con esa precisión que vos nos haces, me da pena atreverme a hablar, pero yo creo que no se aplicaría para las actuaciones ante el centro de conciliación, porque es que el conciliador, ni el notario conciliador, ni el conciliador del centro de conciliación administra justicia. Lo que hace es procurar un acuerdo entre las partes, pero no les puede imponer una decisión. Tenemos a Juan Enrique en la sala. Juan Enrique. Estoy de acuerdo, Juan Enrique. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué dicha oírte. Pero si está Juan Enrique será para complementar, ¿no? Me imagino. Doctor Juan Enrique, encende tu micrófono, por favor. A propósito, dentro de 8 días vamos a tener el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Enrique, quien nos va a decir sobre la doctrina jurisprudencial más probable y sobre lo que se ha llamado el gobierno de los jueces. No se vayan a perder la semana entrante esa excelente disertación del doctor Juan Enrique Niño, notario 43. Doctor Juan Enrique, ¿qué pensás de esa pregunta que formuló la doctora Damaris de si esta norma de la no necesidad de presentación personal de los poderes se puede aplicar también para el poder que se confiere para una audiencia de conciliación?
No, yo estoy de acuerdo contigo y con la posición de la doctora Luzmeri, porque es clara la norma. Si no estamos administrando justicia, pues no tiene por qué aplicarnos la norma de la presentación de poderes. Es clarísimo. La doctora Luzmeri lo dice y tú lo completaste, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, no tengo doctor. ahí que añadir nada más. Sí. Sí. Gracias, doctora Luzmeri. Magnífica presentación. Claro que estos eran dos temas en uno. Esto sí fue premiado hoy. Gracias, doctora Luzmeri. Y tiene el De descaro nada. de decir que ella no hizo ningún aporte. ¿Qué más que nos resumió todo eso? Y no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mari, ¿Qué tal que ningún aporte? ¿Qué tal que ahora he hecho un aporte, por favor? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Qué exceso De de verdad. modestia. No, ni riesgos, por Dios. Muchas gracias, Luz Mari. De verdad que ha sido una conferencia que nos ha impactado a todos. Todos los días definitivamente tenemos que reconocer que sabemos muy poquito y que hay muchas cosas que como notarios nos competen. Miren, la invocación del silencio administrativo positivo se perfecciona a través de una escritura pública. Doctora Luz Mari, muchas gracias de nuevo. Para todos, Juan Enrique. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos y a la Unión de Notarios de Bogotá. De verdad, esto es mi pasión. A mí me gusta estudiar y me gusta aportar y de verdad fue una oportunidad que me dieron, como les digo, que me ha hecho reflexionar de algo que pensaba yo que ya no me tocaba. Muchas gracias y de verdad que a todos los participantes, porque llegan cansados de sus despachos, de sus oficinas, y tener tiempo para oírnos, pues es una maravilla. Gracias a ustedes, gracias a la Unión de Notarios y a todos ustedes. Gracias, colegas. Estuvo muy Gracias, concurrida la gracias, reunión. doctor Juan Carlos. Gracias, doctora Adriana. No, señor. Gracias a Estuvo todos. muy concurrida la reunión del día de Nos hoy. vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias, doctor Niño. Doctora Luz Mari, estuvo muy concurrida la reunión del día de hoy. Hubo momentos en que hubo 260 personas, que es un auditorio muy importante en un tema tan importante como el que usted nos expuso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos. Muchas gracias por la coordinación de este evento y a todos los notarios que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.